Capítulo 18 del hombre que calculaba, en el cual volvemos al palacio del Seyik y Esik, una reunión de poetas y letrados, el homenaje a Maharaja de Lahore, la matemática en la India, la perla de Lilavati, los problemas de aritmética de los hindúes, el precio de la esclava de 20 años. Al día siguiente, a la primera hora del SOP, vino un egipcio con una carta del poeta Esik a buscarnos a nuestra humilde posada. Todavía es muy temprano para las clases, advirtió tranquilo Beremis. Dudo que mi paciente alumna haya sido prevenida. El egipcio explicó que el Seyik, antes de la clase de matemáticas, deseaba presentar al calculista a su grupo de amigos. Convenía, pues, llegar más temprano al palacio del poeta. En esta vez, por precaución, fuimos acompañados por 3 esclavos negros, decididos y fuertes, pues era muy posible que el terrible y celoso Taratir intentase en el camino asaltarnos y matar al calculista, en el cual parece preveía a un poderoso rival. Una hora después, sin que nada anormal ocurriera, llegamos a la magnífica residencia del Seyik y Esik. El esclavo egipcio nos condujo a través de interminable galería hasta un hermoso salón azul adornado con frisos dorados. Allí se encontraba el padre de Telasín, rodeado de varios letrados y poetas. Salam aleikum, Masa al-Quair Seyik, Benta Esayak. Cambiados esos atentos saludos, el dueño de casa nos dirigió unas palabras amistosas, convidándonos a tomar parte en aquella reunión. Nos sentamos sobre blandos cojines de seda. Una esclava morena de ojos negros y vivaces nos trajo frutas, dulces secos y agua perfumada con rosas. Observé entonces que uno de los invitados, que parecía extranjero, ostentaba en sus trajes un lujo excepcional. Vestía una túnica de satín blanco de Génova, sostenida con un cinturón azul, adornada con brillantes, y del cual colgaba un lindo puñal con el cabo lapislázuli y zafiros. El turbante de seda rosa, adornado con hilos negros, tenía diseminadas piedras preciosas y sus manos trigueñas y finas se veían realzadas por el brillo de los anillos que cubrían los dedos. Ilustre geómetra, dijo el Seyik, dirigiéndose al calculista. Notó que estáis sorprendido con la reunión que promoví hoy en esta humilde tienda. Debo, por tanto, informaros que esta reunión no tiene otra finalidad que la de tributar homenaje a nuestro ilustre huésped, el príncipe Cluthir el-Din Meubareo Shah, señor de Loare y Delhi. Beremis, con una leve inclinación de busto, hizo un salán al gran Maharaja de Lahore, que era el joven del cinto de brillantes. Ya sabíamos por las conversaciones habituales con que nos entretenían los forasteros de la posada que el príncipe había dejado sus ricos dominios de la India para cumplir con uno de los deberes de todo buen musulmán: hacer la peregrinación a la Meca, la perla del Islam. Quedaría, por lo tanto, pocos días en Bagdad, para continuar luego, con sus numerosos siervos y ayudantes, hacia la ciudad santa. Deseamos, calculista, prosiguió Issei, tu ayuda para que podamos aclarar una deuda sugerida por el príncipe Cluthir Shah. ¿Cuál fue la contribución con que la ciencia de los hindúes enriqueció a la matemática? ¿Cuáles los principales geómetras que más se destacaron en la India por sus estudios e investigaciones? Generoso Seyik, respondió Beremis, la tarea que acabáis de encomendarme es la que exigen
Erudición y serenidad. Erudición, para conocer con todos los detalles los datos recopilados para la historia de las ciencias. Y serenidad, para analizarlos y juzgarlos con elevación y discernimiento. Vuestros menores deseos, oh Seid, son, sin embargo, órdenes para mí. Expondré en esta brillante reunión, como humilde homenaje al príncipe Clusir Shah, a quien recién he tenido el honor de conocer, las pocas nociones que aprendí en los libros sobre el desenvolvimiento de la matemática en el país de Ganges. Y así comenzó el hombre que calculaba. 9 o 10 siglos antes de Mahoma, vivió en la India de Brahman, ilustre, que se llamaba Apastamba, con el objeto de informar a los sacerdotes sobre los procedimientos para construir altares y orientar los templos. Escribió ese sabio una obra intitulada Subha Sutra, que contiene numerosas enseñanzas matemáticas. Es poco probable que esa obra haya recibido la influencia de los pitagóricos, pues la geométrica del sacerdote hindú no sigue el método de los investigadores griegos. En las páginas de Subha Sutra se encuentran varios teoremas de matemáticas y pequeñas reglas sobre construcciones de figuras. Para transformar convenientemente un altar, el prudente Apastamba construye un triángulo rectángulo cuyos lados miden respectivamente 39, 36 y 15. Aplica en la solución de este interesante problema el principio famoso atribuido al geómetra de Pitágoras. El cuadrado construido sobre la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. El teorema de Pitágoras, tan citado en matemáticas, puede demostrarse de muchísimas maneras, siendo A, el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, B y C, la de los cuadrados construidos sobre los catetos. Tenemos la siguiente relación: A es igual a B más C. La figura que traduce el teorema de Pitágoras es clásica en matemáticas. Esa proposición, señores, explica una gran verdad, ley eterna dictada por Dios y que la ciencia reveló a los hombres. Antes que existiese Marte o la Tierra o el Sol, y mucho después que dejaren de existir aquí como allá, en los mundos visibles como invisibles, el cuadrado construido sobre la hipotenusa fue y será equivalente a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Todas nuestras teorías de la vida, todas las pueriles especulaciones nuestras sobre la muerte, todas las discusiones sobre los problemas del destino, todo eso es polvareda que apenas se ve en un rayo de sol, comparado con la doble eternidad, pasada y futura, de una verdad como aquella. Pues bien, el teorema de Pitágoras es presentado por el hindú Apastamba bajo una forma muy interesante. La diagonal de un rectángulo produce por sí sola lo que los lados del rectángulo producen en conjunto. Es posible sacar en conclusión, pues que los hindúes, sin el auxilio de los griegos, ya conocían los triángulos rectángulos, cuyos lados están expresados por números enteros. En el primer capítulo de Subha Sutra hay referencias al triángulo rectángulo notable, cuyos lados miden respectivamente 3, 4 y 5. El ilustre Apastamba menciona otros triángulos pitagóricos: 12, 16, 20, 5, 12, 13, 8, 15 y 17. Y llega por medio de fracciones simples a expresar el valor aproximado de la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2. Figura que podría servir para demostrar gráficamente el teorema de Pitágoras. Los lados del triángulo miden respectivamente 5, 4 y 3. La relación pitagórica se verifica con la igualdad. 25 es igual a 16 más 9. El valor así obtenido, Apastamba
Lo aplica en la construcción de un cuadrado por medio de un ingenioso artificio. Los sacerdotes aprendían así, por la lectura de las páginas del Suba Sutra, a transformar un rectángulo en un cuadro equivalente, cosa que a veces precisaban al tener que alterar la forma de un altar sin modificar el área. Surgieron después de Suba Sutra varias obras de indiscutible valor en la historia de la matemática. Por ejemplo, Surya Siddhanta, que contiene una tabla de senos utilizada por los astrónomos. La palabra seno en el idioma hindú significa declive. Triángulo rectángulo ya conocido y situado por los antiguos matemáticos hindúes. Conviene observar que el cuadrado 25 del lado mayor es igual a la suma de los cuadrados 9 más 16 de los otros dos lados. Surya Siddhanta es el primer tratado que expone las reglas de la numeración decimal. Cada guarismo tiene un lugar negativo y emplea el cero para indicar la ausencia de unidades de cierto orden. No menos notable para la ciencia de los brahmanes es el tratado de Aryabhata, que se divide en 4 partes: armonías celestes, el tiempo y su medida, las esferas y elementos de cálculo. Varios son los errores que se observan en las páginas de Aryabhata. Ese geómetra afirma que el volumen de una pirámide se obtiene multiplicando la mitad de la base por la altura, e indica como fórmula para el cálculo de área de cuadriláteros, algunas que solo son aplicables a casos particulares. Para determinar el largo de la circunferencia de Aryabhata, la siguiente regla: sumar 4 a 100, multiplicar por 8, sumar 62.000. Se obtiene así la longitud de la circunferencia para un círculo de 2 miriámetros de diámetro. Los pitagóricos fueron atacados de todos modos por sus adversarios. Con estas caricaturas pretendían ridiculizar a los discípulos del célebre filósofo griego. Una de las más curiosas e importantes obras de la literatura científica de la India es Vijayganita. Ese nombre singular está formado por 2 palabras, Vija y Ganita, que significan respectivamente semilla y cuenta. La traducción perfecta del título de la obra hindú sería El arte de contar semillas. El autor de este trabajo extraordinario es el famoso matemático Bhaskara Acharya, que nació en Bidón, en la provincia de Deccan, en el año 492 de la Eira. A más de Vijayganita, escribió Bhaskara el célebre Lilavati, tratado de álgebra y geometría, y en los últimos años de su existencia hizo un pequeño libro de astronomía de relativa importancia intitulado Subhamani. El origen de Lilavati es muy interesante. Voy a relatarlo. Bhaskara tenía una hija llamada Lilavati. Cuando ésta nació, él consultó a las estrellas y verificó por la disposición de los astros que su hija estaba condenada a quedar soltera toda la vida, no siendo requerida por los jóvenes nobles. Bhaskara no se conformó con esa determinación del destino y recurrió a los astrólogos más famosos de la época. ¿Cómo hacer para que la graciosa Lilavati pudiese encontrar esposo y ser feliz en el casamiento? Uno de los astrólogos consultados por Bhaskara le aconsejó casar a Lilavati con el primer pretendiente que apareciera, pero dijo que la hora propicia para la ceremonia del enlace sería marcada en cierto día por el cilindro del tiempo. Los hindúes medían, calculaban y determinaban las horas del día con ayuda de un cilindro colocado en un recipiente lleno de agua. Ese cilindro, abierto apenas en su parte superior, tenía un pequeño orificio en el centro de la base. La cantidad de agua se entraba por el orificio, llenaba lentamente el cilindro y se iba hundiendo hasta desaparecer completamente bajo el agua a una hora previamente determinada. Con agradable sorpresa para su padre, Lilavati
Fue pedida en matrimonio por un joven rico y de buena familia. Fijado el día y señalada la hora, se reunieron los amigos para asistir a la ceremonia. Esta es Lilavati, la heroína de la célebre leyenda La Perla y el Tiempo, que es llamada en el libro de Bhaskara la linda pequeña de los ojos fascinantes. Bhaskara colocó el cilindro de las horas y aguardó que el agua llegase al nivel marcado. La novia, llevada por irresistible y verdaderamente femenina curiosidad, quiso observar la subida del agua en el cilindro. Al aproximarse para acompañar la determinación del tiempo, una de las perlas de su vestido se desprendió y cayó dentro del vaso. Por una fatalidad, la perla llevaba por el agua, obstruyó el pequeño orificio del cilindro impidiendo que pudiese entrar el agua. El novio y los convidados esperaron largo rato con paciencia. Pasó la hora fijada sin que el cilindro marcara el tiempo. Como previera el sabio astrólogo, el novio y los convidados se retiraron para que fuese fijada otra fecha después de consultar los astros. El joven Brahman desapareció algunas semanas después y la hija de Bhaskara quedó para siempre soltera. Reconoció al inteligente geómetra que era inútil luchar contra el destino y dijo a su hija: escribiré un libro que perpetuará tu nombre, vivirás en el pensamiento de los hombres más de lo que hubieran vivido los hijos que pudieran haber nacido de tu malogrado matrimonio. La obra de Bhaskara se hizo célebre y el nombre de su hija surge inmortal en la historia de la matemática. En lo que se refiere a la aritmética, Lilavati hace de las operaciones aritméticas sobre números enteros, estudia minuciosamente las 4 operaciones, el problema de elevación al cuadrado y al cubo, enseña la extracción de la raíz cuadrada y llega hasta el estudio de la raíz cúbica de un número cualquiera. Aborda después las operaciones con números fraccionarios, aplicando la hoy tan conocida regla, la reducción a común denominador. Al final de esa parte, refiriéndose a la reducción de un número por cero, Bhaskara dice: ni la adición ni la sustracción, por grandes que sean, hacen disminuir o aumentar la cantidad llamada cociente por cero. Lilavati presenta enseguida reglas variadas de cálculo, algunas de carácter general, como la de inversión, que consiste procediendo